relativamente corto. Yo les voy a dar un grupo de bacterias que tiene algunas peculiaridades, algunas características diferentes. Si ustedes se fijan, esta foto a mí me gustó cuando la encontré, porque claramente nos indica es una bacteria que en términos generales es intracelular y es obligada, a diferencia de otras bacterias. Es muy diferente a las que hemos conocido hasta ahora. Y es tanto así que al principio, cuando se vio esta bacteria, encontraron que podía ser filtrada y podía pasar 0,45 micrómetros, o sea, un diámetro de esa proporción, que solamente podía ser atravesada por los virus. Entonces, originalmente fue considerado más virus que bacteria. Hoy en día sabemos que es una de las bacterias más pequeñas que se puede cultivar, pero para eso necesita células, porque son intracelulares obligadas. Esa es más o menos la historia. Cuando encontraron estas bacterias, al principio todas las metieron dentro del mismo saco. Dijeron, ya vamos a definir un género que era el género Clamidia. Y cuando vieron las especies, encontraron que había especies diferentes. Entonces las llamaron Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae y Clamidia psittaci. Las más importantes porque hay otras clamidias. Pero después hicieron los análisis genéticos y encontraron que no son idénticas y que tienen la suficiente variabilidad genética como para clasificarlas hoy en día en realidad en dos géneros, lo que son las clamidias y las clamidófilas. Miren cómo es tan interesante, estos son dendrogramos genéticos, donde ya se ha establecido cuál es el perfil genético de cada uno y cuál próxima. La clamidófila, por ejemplo, está de lo que son las clamidias y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué le pusieron clamidia? Porque clamidia era manto. Es una bacteria que no tiene pared, pero lo que es interesante es la envoltura o las membranas que posee. Y como estas no eran las mismas, le pusieron clamidófila. Fila, que viene de filus, de afinidad, por el manto. Por eso ahora los definimos como clamidia y clamidófila. Entonces, en 1999, cuando hicieron los estudios genéticos, decidieron poner el nombre de clamidia dentro de ese grupo. El que más nos interesa lejos es Clamidia trachomatis. Hay otros, como el Swiss, el Mulligarum, pero que no tienen mayor trascendencia para el ser humano. Y las clamidófilas, que les decían Clamidis manto, y fila amante o amigo. Y en este grupo vamos a ver dos, que son Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci. ¿En base a qué se han hecho esta diferenciación taxonómica? En la asociación o la homología de las secuencias de ADN, ya haciendo un análisis del ARN ribosomal, el 16S y el 23S. Compararon entonces la similitud de secuencias, la homología, especialmente de las secuencias codificantes, hicieron una comparación del tamaño, hicieron una diferenciación en cuanto a la presencia de glucógeno que está presente en algunas, y vamos a ver en clamidia y no sin clamidófila. Hicieron un análisis de los huéspedes que infectaban estos, y de acuerdo a la misma morfología y delante de las proteínas y la disponibilidad que se tenía de las mismas, llegó a establecerse en 1999 entonces que clamidia, algunas especies dentro de clamidia se reorganizaron y pasaron al género clamidia. O sea que hoy día vamos a ver dos géneros en realidad, que son clamidia y clamidófila. ¿Cómo están organizados? Pertenecen al orden clamidiales, están dentro de la familia Clamidiaceae y hay dos géneros, clamidia y clamidófila. Y dentro de ese están las especies, Clamidia trachomatis, que es el género y especie, y Clamidófila psittaci y Clamidófila pneumoniae. Si ustedes analizan, es la forma en la que se organizan, se clasifican a los microorganismos. Dependiendo de las similitudes, pertenecen. Ambas son géneros que pertenecen a una familia y diferentes familias pueden pertenecer a un otro. Ahora, ¿qué era lo interesante? Cuando hicieron todos los estudios estructurales y morfológicos, encontraron que toditas, sean clamidia o sea clamidófila, tienen un lipopolisacárido en la membrana, y ese lipopolisacárido es común y es común a la familia de las Clamidiaceae.
¿Qué características generales tienen las clamidias? Primero vamos a ver clamidia. La que más nos interesa en realidad es clamidia trachomatis. Tienen rasgos que les hacen parecer a las bacterias gram-negativas. Tienen una membrana interna, tienen una membrana externa, tienen ADN y ARN, y eso es precisamente lo que al principio permitió discriminarlas como bacterias y no como virus. Acuérdense que los virus hasta ahora descritos tienen o ADN o ARN, pero estas eran bacterias que tenían material genético de ambos tipos. Tienen ribosomas, lo que también los hacía más similares con otros microorganismos procarióticos, y además algo que permitió clasificarlas como bacterias es que son sensibles a los antibióticos. Que los antibióticos, ustedes saben, los antibacterianos, y al ser susceptibles entonces nos inclinaba más a este grupo de bacterias. ¿Qué características además tiene? Tiene receptores específicos en células epiteliales de las mucosas. Ya van a ver cómo puede entrar por la mucosa conjuntival, respiratoria, del tracto genital, etc. Son intracelulares obligados, lo que decían, porque no pueden sintetizar ATP, por lo tanto necesitan entrar a una célula y necesitan la producción de ATP de esa célula para poder continuar con su proceso metabólico, con su proceso de replicación, que es por fisión binaria. Poseen proyecciones cilíndricas, o sea, ligandos específicos que se van a unir a receptores específicos en la célula blanca. Entonces, si se ponen a pensar, estamos viendo un tipo de bacterias que es una de las más pequeñitas que se conoce, tiene un perfil un tanto diferente, no tiene una pared como la que hemos conocido de gram positivas, gram negativas, básicamente son membranas, y para vivir se parecen a los virus en que el tamaño y en la necesidad de una célula para poder multiplicarse dentro de la misma. Ahora, ¿cómo se desarrolla y el ciclo de desarrollo que presentan estas bacterias? Son infecciosas. ¿Qué significa? Que pueden pasar de un individuo a otro. Entonces, cuando hay un contacto directo, ya vamos a ver, por ejemplo, Clamidia trachomatis se considera actualmente un agente productor de infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando hay un contacto directo, va a haber una unión a receptores específicos en la célula. Y una vez que se une al receptor específico, va a iniciar todo su proceso de replicación dentro de la célula. Sin embargo, la forma infectante es este, que se llama cuerpo elemental. Este cuerpo elemental es el que va circulando y es la forma en que la bacteria se transmite de una célula a otra. Se unen receptores, este cuerpo elemental va a formar una especie de endosoma. Se ha encontrado que estas bacterias también tienen la capacidad, en el caso de los fagocitos, de evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma, y dentro de estos endosomas o fagosomas van a empezar a transformarse en lo que se conoce como el cuerpo reticulado. Y este cuerpo reticulado es el que tiene la capacidad de división. Y se multiplica o se divide por fisión binaria, como hemos conocido en las otras bacterias. Vale decir que la bacteria multiplica todos sus elementos estructurales y luego termina dividiéndose en dos. Y finalmente, este cuerpo reticulado va a madurar, va a dar el cuerpo elemental, y la forma infectante que es el cuerpo elemental es el que sale. Entonces, por eso se dice que es un ciclo de desarrollo bifásico, porque tiene un cuerpo elemental, que es la forma infectante, y la forma de replicación y de división dentro de la célula es por fisión binaria, es el cuerpo reticulado. ¿Cierto? Se ha establecido incluso los tiempos a los cuales puede replicarse. Si ustedes se fijan, si tengo una célula, como Clamidia trachomatis, por ejemplo, a partir de los receptores específicos va a formar una especie de endosoma, y al cabo de 18 a 24 horas ya empieza a transformarse en cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado termina produciendo la fisión binaria, y si se dan cuenta, después de 48 a 72 horas viene la cantidad de cuerpos elementales que se forman habiendo partido de un original como este. O sea que estamos hablando que más o menos en 2 días la cantidad de bacterias que se han generado, pero dentro de las células. Por lo tanto, discriminamos en esta bacteria, a diferencia de los otros donde hemos visto factores de virulencia y demás, hay que ver la estructura del cuerpo elemental y del cuerpo reticulado. El cuerpo elemental, esférico, pequeño,
es lo que les decía, 0,2 a 0,4 micras. Por eso les decía que cuando hacían los primeros ensayos, podían filtrarse, o sea, no eran retenidos por los filtros normales para las bacterias, por el tamaño pequeño que tienen. Es la forma infecciosa, significa que es la forma responsable de pasar de un individuo a otro, y para fijarse en la célula blanco, tiene una doble envoltura trilaminar, tiene una membrana interna, tiene una membrana externa, y tiene una pared que una composición, por eso esta característica mejor la asemeja a la composición de las bacterias gram negativas. Lo importante aquí son sus membranas. Tiene poco o casi nada de ácido murámico. Lo que sí tiene y que se ha encontrado en la membrana externa especialmente, se han encontrado que las proteínas son ricas en aminoácidos que tienen azufre. Eso que hace que muchas de las proteínas establezcan puentes de sulfuro, y eso le va a dar la estabilidad a la envoltura de esta bacteria, porque si no serían, imagínense, membranitas, solamente que a diferencia de otras células, entonces tienen muchos aminoácidos con muchas terminaciones de azufre, y forman esos puentes de sulfuro que le va a dar estabilidad a la membrana. Y eso mismo le permite a esos corpúsculos elementales sobrevivir en condiciones extracelulares, fuera de la célula. ¿Qué más se ha visto? Que tiene un ADN compacto, un nucleoide bien denso en la parte central. O sea, son corpúsculos pequeñitos que tienen ADN rodeado de membrana, y la membrana, lo importante son las proteínas con fuertes enlaces disulfuro que le va a dar la estabilidad y que le va a permitir pasar de una bacteria o de una célula a otra. ¿Qué es el cuerpo reticulado? Que habíamos dicho que el cuerpo elemental, al final, dentro de la célula, va a dar origen al cuerpo reticulado, que es la forma activa, metabólicamente activa, y es la forma en que la bacteria se replica, como por fisión binaria, tal como lo hacen las otras bacterias. Su tamaño es un poco mayor, su pared es más fina, tiene un aspecto granular, su ADN ya no está tan compacto como en el caso del reticulado, y se ha visto que tiene gran cantidad de ribosomas, claro, porque es la forma metabólicamente activa, porque el corpúsculo elemental es la forma infecciosa, o sea, que es lo importante, que lleva el material genético y que pasa de una célula a otra. En cambio, el material genético se desdobla, hay biosíntesis de proteínas, sin embargo, depende del ATP generado por la célula que está infectando. No posee las proteínas con enlaces cruzados. ¿No nos parece interesante? Una forma infecciosa bien compacta, con proteínas que están bien entrelazadas, que le da la consistencia, pero cuando entra, todo eso se modifica y la bacteria empieza a multiplicarse dentro de la célula. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado en cuanto a su estructura antigénica? En la membrana externa se ha encontrado que tiene lipopolisacáridos, por eso se dice que se asemeja mucho a las bacterias gram negativas. Pero el lipopolisacárido, primero, que tiene muy poca capacidad de endotoxina. ¿Se acuerdan que las bacterias, decíamos, si una bacteria sea gram negativa, un factor de virulencia importante del lipopolisacárido, el lípido A, que al final actúa como una endotoxina y es la causante muchas veces del shock tóxico en los pacientes? Estas bacterias tienen lipopolisacárido, y ese lipopolisacárido es común al género. O sea, todas las clamidias tienen el mismo lipopolisacárido y se lo puede detectar, pero no tiene la misma capacidad de endotoxina comparada con otras bacterias. No tiene el polisacárido O como tal, sino más la fracción lipídica. ¿Qué otras proteínas? Además, las proteínas de membrana externa especialmente son características. Hay una que la llaman las MUM, que son proteínas de membrana externa en realidad. Y estas son antígenos de especie o de serotipo. ¿Qué significa? Que todas las clamidias tienen lipopolisacáridos, ¿no es cierto? Pero las clamidias se han dividido en clamidias, en clamidia y clamidófila. Dentro de las clamidias tenemos clamidia trachomatis, las clamidófilas, Psittaci y Pneumoniae. Entonces, cada una de estas tiene la misma proteína, pero pueden haber variaciones. Así, por ejemplo, en el caso de clamidia trachomatis se ha visto que estas son de 18 clases diferentes. Me dejo entender, ¿no es cierto? Todas, entonces, el género clamidia tiene lipopolisacáridos. Todos, clamidia o clamidófila, tienen lipopolisacáridos.
Pero cuando ya vemos las otras proteínas de membrana externas como las MONP, también tienen clamidias y clamidófilas, pero son diferentes. Las MONP dentro de Clamidia trachomatis no son igualitas, son 18 variedades diferentes. Por eso que hoy en día conocemos 18 variedades de Clamidia trachomatis. En el caso de Clamidófila psittaci, la cantidad es grande. Y como es una bacteria que tiene más importancia en animales, pero que el ser humano puede ser accidental, no las vamos a considerar porque son un grupo grande. Y dentro de lo que es Clamidófila pneumoniae se ha encontrado que esta MONP es una sola. Por lo tanto, dentro de Mycoplasma pneumoniae vamos a tener una sola serovariedad. En cambio, en Clamidia trachomatis tenemos 18 serovariedades diferentes. Y en Clamidia psittaci tenemos varias. Otras proteínas que son de membrana externa también, que están en la pared o en la membrana, son la OMP2, por ejemplo, que se encuentra es la que específicamente está en la forma del corpúsculo elemental y es la que tiene esos aminoácidos con abundante azufre y los que le dan la estabilidad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el corpúsculo elemental tiene proteínas y sulfuro, una estructura rígida que ya desaparece cuando es corpúsculo reticulado? Otra que se ha identificado es la OMP3, lipoproteína, que va a permitir el enlace o la unión de esta otra que es la OMP2 y el resto de los fosfolípidos. Y hay otras que se han identificado que son específicas para algunas especies, como la POMP, que es altamente inmunogénica. Entonces ustedes analizan qué han hecho con estas bacterias. Le han estudiado todo. Tienen membranas, tienen lipopolisacárido, pero tienen proteínas. Y dentro de las proteínas algunas le dan la estabilidad. Hay otras proteínas que son variables entre ellas y gracias a eso han clasificado en las serovariedades. Y hay otras que son específicas de unas especies y no de las otras. ¿Qué importancia clínica tiene para el hombre? O sea, ¿por qué estudiamos las clamidias? Vamos a ver, aquí les he hecho un resumen del tipo de enfermedades a las que pueden dar las tres especies que nos interesa conocer: Clamidia trachomatis, Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci. Miren, Clamidia trachomatis puede producir infecciones conjuntivales, respiratorias o genitales o enfermedades de transmisión sexual. Ya vamos a ver esto con detalle. Clamidófila pneumoniae puede producir infecciones respiratorias. Como para que no se olviden, Clamidófila pneumoniae es uno de los agentes etiológicos más importantes de neumonía atípica. Y saben que ese es un dolor de cabeza para los clínicos, porque no es una bacteria muy fácil de diferenciar. Entonces, cuando uno ya tiene un diagnóstico de neumonía atípica, dentro de la lista tiene que poner en uno de los primeros lugares Clamidófila pneumoniae. Pero puede producir sinusitis, faringitis, bronquitis, neumonía, o sea, puede afectar cualquiera de los sitios del tracto respiratorio y va a producir esos cuadros clínicos. Hoy en día se la ha asociado incluso con arteriosclerosis. No hay un estudio causa-efecto, pero sí relación de presencia de la bacteria y enfermedad. Y Clamidófila psittaci, que produce lo que es la ornitosis o citacosis. ¿En qué grupos tiene importancia? Tiene importancia en personas que están en contacto con estos animalitos, los periquitos, gatitas, etcétera, porque esas son, en huésped en general son aves. Y muchas de esas aves que se van a criar como, ¿cómo se dice? Como, no tienes como domésticos, pero ni siquiera son domésticos porque lo tienen la jaulita, las gatitas, los periquitos, todos esos, los loritos, por ejemplo, son reservorio de este tipo de bacterias y pueden causar enfermedades que terminan afectando varios órganos, infecciones respiratorias y también vamos a ver otros como el hígado y el vaso y los riñones. Esto se los he sacado así como el resumen de lo que ustedes tienen, palabras, porque esto básicamente es un libro de Murphy. He completado con algunas cosas como para que tengan lógica. Si ustedes se fijan, si yo veo Clamidia trachomatis, en realidad de todas las que vamos a ver ahora, de las tres es la más importante. ¿Qué características? Lo que ya hemos visto. Son bacterias por todo lo que hemos mencionado, son intracelulares obligadas porque no pueden sintetizar ATP metabólicamente. Después tienen un ciclo bifásico, cuerpo elemental, hemos dicho, entra, se multiplica, cuerpo reticulado. Esta es la forma infecciosa es el cuerpo elemental. ¿Por qué la forma infecciosa? Porque sale de una célula y entra a la otra.
solamente se mantiene estable, y hemos dicho porque tiene proteínas que le dan esa estabilidad, ¿no es cierto?, a la estructura. Y cuando ya está dentro de la célula, no es la forma infecciosa, sino que es la forma metabólicamente activa, es la forma en que se replica, que es el corpus proreticulado. Tiene poco, ninguno, básicamente, por eso le he puesto carece de peptidoglicán. Tiene una característica interesante, que dentro de la matriz de la célula tiene glucógeno. ¿Por qué se los he puesto? Porque resulta que cuando uno hace estudios mediante laboratorio para hacer el diagnóstico, esto me permite diferenciar esta clamidia de otras bacterias. Tiene el lipopolisacárido, que hemos mencionado, que es común al género. Tiene proteínas de membrana externa, que hemos dicho. ¿En qué permite? ¿Cuál es la proteína? La MOM. ¿Y qué nos permite? Clasificarla en 0 variedades. O sea que si agarramos todas las Chlamydia trachomatis, estudiamos estas proteínas de membrana externa, no todas son iguales. Hay 18 tipos diferentes. Y eso nos ha permitido la clasificación en 0 variedades. Y ustedes tienen aquí las 0 variedades más importantes. De las 18, estas son las que tienen importancia para el ser humano. Las 0 variedades A, B, B, A, C. De la D a la K y las L, de la 1 a la 3. Intermedias, la L2, la L2A y la L2B. Ahora entienden 0 variedades. ¿Qué significa? Son Chlamydia trachomatis, pero lo que les diferencia entre ellas es la estructura de estas proteínas que les han identificado y que ha permitido hacer esa clasificación. Si ustedes ven este esquema, es simple. Lo único que tienen que acordarse por dónde entra cuál 0 variedad. Si ustedes analizan las 0 variedades A, B, E, A y C, ¿por dónde entra? Aparato respiratorio y conjuntiva. Por lo tanto, ¿qué enfermedades nos van a dar? Conjuntivitis, que puede ser de los adultos, conjuntivitis neonatal o tracoma. El tracoma es una enfermedad por afección precisamente de la conjuntiva. ¿Qué más puede darnos? Y neumonía del lactante. Las otras 0 variedades, de la D a la K, fíjense por dónde entran. Los otros receptores de las células, que están uretra, endocervix, endometrio, trompas de falopio, ano, recto. ¿Qué es lo que van a dar entonces? Infecciones urogenitales. Por ejemplo, uretritis. ¿Qué bacteria podría producir uretritis? Voy a golpear la cabeza. ¿Qué bacteria que ustedes han visto es un agente etiológico importante de uretritis? Uretritis gonocócica, que es la gonorrea. Bueno, en segundo lugar, porque este es el primer lugar estadísticamente hablando, cuando hay una uretritis y tienen un diagnóstico clínico de uretritis, uno piensa primero en gonorrea y segundo en Chlamydia trachomatis. ¿Ya? Segundo agente etiológico importante. Y las otras 0 variedades, las L, tienen como blanco específico células a nivel de los ganglios linfáticos y producen este cuadro clínico que se llama linfogranuloma. Si nosotros analizamos por qué esta bacteria puede producir estas enfermedades, por qué puede producir destrucción directa y respuesta inflamatoria y las lesiones a nivel de los ganglios, es por estos factores de virulencia que tiene. Puede replicarse intracelularmente. Si se replica intracelularmente, ¿qué está haciendo? Está dañando directamente las células, porque entra una célula, modifica su estructura y utiliza toda su maquinaria para poder replicarse, como lo hacen los virus. Por lo tanto, mecanismos patogénicos, ¿cuál es? Destrucción directa de las células durante la replicación. Además, les había comentado que forma muchas veces el fagosoma, y cuando es una célula fagocítica, evita la fusión de fagosoma con lisosoma, por lo tanto, sobreviven perfectamente en las células porque van en el sistema inmune. Se ha encontrado que tiene sistemas de secreción tipo 3, ¿se acuerdan del 3? Que eran las agujas que entran para pasar las proteínas a las células huésped. Y otra característica interesante es que tiene la capacidad de dar infecciones repetidas. ¿Y eso con qué está relacionado? Con esto. Los mecanismos patogénicos. Entonces, ¿por qué estas bacterias causan daño? Primero hemos dicho porque entran a las células y dentro de las células se replican. Pero lo otro es que inducen una respuesta inflamatoria severa. Tienen la capacidad de inducir una respuesta, se produce la quimiotaxis, anafilaxia y se van a producir la migración de gran cantidad de polimorfonucleares, de linfocitos y de otro tipo de células
como las células plasmáticas, y eso hace que haya un proceso inflamatorio severo. Por eso ya vamos a ver uretritis, tracoma, van a ver que todo está relacionado con procesos inflamatorios severos. Y lo otro que es interesante es que esta bacteria no da origen a una inmunidad duradera. Entonces, cuando un individuo se infecta, surge todo el proceso patogénico, se enferma, pero no tiene una inmunidad que lo proteja para una reinfección. Entonces, estos pacientes se reinfectan. Y Clamidia trachomatis puede volver a producir el mismo proceso inflamatorio en esos individuos, y muchas veces esa es la razón por la cual se compliquen los cuadros clínicos. Si infecta los ganglios linfáticos, va a producir lesiones en los ganglios linfáticos, va a producir una multiplicación en esas células, puede producir necrosis, procesos inflamatorios, lo mismo, y muchas veces esos ganglios inflaman. A veces hay fístulas, son capaces de drenar o van a producir abscesos a nivel de los ganglios, por ejemplo, los ganglios inguinales. Por lo tanto, ¿qué enfermedades teníamos? Bueno, las que ya hemos mencionado. Si se dan cuenta, todo está relacionado. Si ustedes se acuerdan de esto, van a tener una idea clara de que Clamidia trachomatis, ¿qué tipo de infecciones produce? Conjuntivales, respiratorias, genitales, urogenitales, que están muy asociados con infección de transmisión sexual, y los que van a, las serovariedades que van a infectar el sistema ganglional, los ganglios linfáticos. Por ejemplo, los ganglios linfáticos inguinales, porque ya vamos a ver qué parte de una lesión. Y ese es el resultado. Serovariedades en función a qué? A la proteína que está en la membrana. Son diferentes tipos de proteínas. Todas las Clamidia trachomatis tienen la proteína, pero varían. Son 18 clases diferentes. Y dependiendo de la clase las vamos a poner dentro de uno de estos grupos, ¿no es cierto? Le han dado la denominación de letras, y eso es lo que acabamos de decir. Fíjense, ¿cuáles eran las que afectaban la conjuntiva? A, B, D, A y C. Entran por conjuntiva o pueden entrar por vías respiratorias. Y producían, les había dicho, por ejemplo, conjuntivitis y tracoma. Es interesante porque el tracoma hoy en día se considera una enfermedad que causa ceguera, pero que es prevenible porque es de origen infeccioso. O sea, los pacientes que tienen una infección de este tipo pueden terminar ciegos. Y hay países, en el África, por ejemplo, y en algunas regiones de Sudamérica, que sucede eso. ¿Qué es? Es una queratoconjuntivitis crónica que se produce porque hay cambios inflamatorios en la conjuntiva. Esta diapositiva me gusta, fíjense, párpado superior, hay una infección. Acuérdense que las bacterias entran dentro de las células. Todo ese proceso que hemos visto, si ustedes se imaginan, está en la conjuntiva, entra a las células, corpúsculo elemental, se vuelve reticulado, y han visto cómo puede multiplicarse en el lapso de 24 a 48 horas. Abundante cantidad, salen otra vez cuerpo elemental, vuelven a infectar, y eso da lugar a un origen, o da origen a una inflamación severa. Si este paciente se reinfecta, ese proceso inflamatorio se agudiza. Hay inflamación mononuclear y puede dar lugar a lo que es una infección ya crónica. ¿Qué determina eso? Que en un momento dado hay una cicatrización. Esa inflamación al final hace que al cicatrizarse, miren, este es el párpado, ¿no es cierto? En la conjuntiva están las pestañas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cicatriza. Al cicatrizar, va a retraer y va a hacer que las pestañas vayan a producir una lesión en la córnea. Y al final raspa, y eso es lo que produce ulceraciones, se cicatriza y eso se conoce como panos. Y el resultado final es hay una invasión de los vasos sanguíneos en la córnea y ceguera. ¿Pero por qué? Es porque entra la conjuntiva, cicatriza, y las pestañas son las que producen lo que llaman el entropión, que debe estar por ahí. Y eso va raspando la córnea y el paciente termina así. Si ustedes analizan por qué se ha dado, porque la bacteria es intracelular, porque da origen a un proceso inflamatorio severo, y si ese proceso inflamatorio continúa, va a dar origen finalmente a una complicación del cuadro clínico que es la ceguera del paciente. ¿Y qué es lo que habíamos dicho además? Que normalmente, o sea, comúnmente esas bacterias no inducen una respuesta inmune duradera. Y como no lo hacen, el paciente se infecta una vez, si vuelve a entrar en contacto, se vuelve a infectar y el proceso inflamatorio continúa. Puede dar conjuntivitis de inclusión en los adultos. Muchas veces se ha visto que puede ser hasta una autoinoculación.
Por lo tanto, pueden estar implicadas en la conjuntivitis las otras 0 variedades, que eran la D a la K, ¿se acuerdan? Que entraba por la región genital. Da secreciones mucopurulentas, queratitis, también puede terminar con una vascularización corneal y cicatrices cuando la infección es crónica. La conjuntivitis neonatal más o menos se da después de casi 2 semanas de nacido el niño, y es porque por la infección a través del paso por el canal del parto. ¿Se acuerdan de otra bacteria de esto? Gonorrea, también neonatal, que era lo mismo, mujer embarazada con gonorrea que tenga bacterias en la región genital, cuando es por parto normal, puede esta bacteria adherirse a la conjuntiva. Entonces estamos viendo ya 2 similitudes con la otra bacteria. Puede producir 2 a 3 semanas después del nacimiento neumonía neonatal, y se ha encontrado, hay estudios donde han mostrado que las mujeres embarazadas que estén infectadas con esta bacteria, hasta un 20% pueden llevar a una neumonía de recién nacido. ¿Cuáles eran las 0 variedades que producían infecciones urogenitales? La D a la K, acuérdense, por aquí entraba la A, la B, la C, la B y sus variedades, y a la región urogenital entraban de la D a la K. Esas son las 0 variedades que se han asociado con esas puertas de entrada. Y eso es lo que les decía. ¿Cuáles son las células blancas? Células cilíndricas, no ciliadas, cuboidales o de transición, que podemos encontrar en varios sitios anatómicos. Entre ellos tenemos la uretra, el epidídimo. Por lo tanto, produce uretritis. Cuando tengan un paciente secreción uretral, estoy hablando básicamente de varón, porque la mayoría de los varones son sintomáticos. Igual que en el caso de gonorrea, la mayoría en este caso de mujeres son asintomáticas, porque son la causante de que pueda transmitirse la clamidia. Entonces, les decía, si tenemos pacientes, especialmente si es varón, tenemos una uretritis evidente, uno tiene que pensar, la uretritis puede ser infecciosa o no infecciosa. Lo más frecuente que sea infecciosa. En primer lugar, ¿en qué voy a pensar? Uretritis gonocócica. Segundo, uretritis no gonocócica. Si es no gonocócica, en primer lugar está clamidia trachomatis, y en segundo lugar, ureaplasma urélico. ¿De acuerdo? Esos son los 3 más importantes en los que uno piensa cuando hay uretritis. Puede complicarse con una epididimitis. La mayoría de las mujeres, hemos dicho, son asintomáticas. Y en el caso de las mujeres puede haber una cervicitis, pero también puede complicarse con una endometritis, una salpingitis y tal. ¿Qué es esto? Enfermedad inflamatoria pélvica. Alguna vez les he dicho, si en el examen les aparece EIP, no vayan a preguntar qué significa EIP. Yo les digo eso porque en el banco de preguntas hay muchas de esas que sale como inicial. Enfermedad inflamatoria pélvica, pélvica inflamatoria, EPI, se ha asociado también con algunos síndromes, como el síndrome de Reiter, donde ya se ve una asociación de uretritis con